¿Qué buscas realmente? El deseo de cuestionar la vida viene de la propia vida, de esa parte de la vida que todavía está escondida. La vida nos incita a preguntarnos, ¿quién soy yo? La cuestión ¿quién soy yo? Aparece tan a menudo en nuestra vida y sin embargo nos apartamos de ella. Hay muchos momentos en que nos sentimos incitados a preguntar, ¿qué es la vida? ¿Quién soy yo? Tal vez hemos sentido desde la niñez una vaga nostalgia de algo más, un anhelo divino. Tal vez sentimos que la verdadera razón de nuestro nacimiento se nos escapa, nos pasa de largo. Posiblemente nos hayamos llegado a aburrir con todas las formas que hemos utilizado para tratar de dar un significado a nuestra existencia. La acumulación de aprendizaje, experiencias y riqueza, búsquedas religiosas, asuntos compulsivos, drogas y demás. O quizás nos estemos enfrentando a una crisis en la que ya no nos sentimos capaces de controlar la situación. Tal vez sencillamente nos aterre la muerte. Todos estos acontecimientos son oportunidades que no deben desaprovecharse. ¿Por qué evitamos descubrir lo que somos? En gran parte porque existe el profundo sentimiento de que investigar seriamente significa la muerte de algo a lo que nos aferramos, algo que es la idea que tenemos de nosotros mismos, la personalidad, el ego y todo cuanto le acompaña. Pero también vacilamos porque en realidad no sabemos cómo hacer la pregunta. La sentimos ahí, pero no podemos abordarla. La sentimos demasiado grande para nosotros. Sentimos temor ante ella. Lo asombroso de ello es que tanto una como la otra excusa pertenecen a nuestra sabiduría inherente, proceden de la respuesta misma, prueban que ya sabemos más de lo que pensamos. El primer paso en la autoinvestigación, por consiguiente, es ver lo cobardes que somos, cómo evitamos toda oportunidad de investigar de verdad, cómo rehuimos el anhelo o la sensación de carencia. Podemos reconocerlo intelectualmente, pero en realidad no lo aceptamos. Tan pronto como admitamos esta reacción, sentiremos que la vida nos incita a explorar en todo momento. La pregunta está siempre ahí, subyaciendo a nuestras actividades compensatorias. Una vez hemos aceptado el desafío de la vida, necesitamos saber cómo formular la pregunta para que ésta tenga poder, pueda ser eficaz y no nos decepcione. Debemos convencernos de que la pregunta nos llevará hasta la respuesta. Nuestros cuestionamientos deben de servir para algo. Para llegar a una autoinvestigación verdadera, hemos de tener claro cómo difiere esta de otros tipos de investigación. Nuestras preguntas de cada día presuponen naturalmente que las respuestas van a significar algo para nosotros, que estarán relacionadas con nuestra experiencia, con nuestra memoria. Estas preguntas suponen un centro de referencia, un yo que pueda comparar e interpretar. La presunción de una respuesta al nivel de la pregunta es perfectamente válida en el mundo de referencia, donde la comparación y la memoria son herramientas esenciales.
Así es como nos comunicamos verbalmente. Pero cuando preguntamos ¿quién soy yo?, estamos cuestionando este centro de referencia, cuestionando al cuestionador, y obviamente lo que en cuestión se halla no puede dar una respuesta. En este terreno de investigación, la memoria no desempeña papel alguno, ya que ¿qué hay que se pueda comparar con el yo o con la vida? De este modo, nos vemos conducidos a una parada sin tener a dónde ir. Sencillamente no sabemos. Es posible pasarse toda la vida suspendido aquí, en los límites del concepto, donde se encontró el propio Kant, pero lo que para el filósofo es el final de la investigación, para el buscador de la verdad es tan solo el comienzo, porque este es el momento en que, guiado por un presentimiento de la respuesta, uno pasa de la investigación espiritual a lo que podría llamarse la búsqueda sagrada, que es la respuesta. La verdadera búsqueda comienza cuando este no saber deja de ser un concepto agnóstico y se convierte en una experiencia viva. Esto ocurre de repente, cuando el cese de los esfuerzos mentales se deja sentir realmente a todos los niveles. Es decir, cuando se convierte en una percepción inmediata en vez de en una mera cognición. Cuando el estado de no sé es aceptado como un hecho, toda la energía que hasta ese momento era dirigida hacia afuera, en su búsqueda de una respuesta, o hacia adentro, en su búsqueda de interpretación, queda ahora liberada de toda proyección y conservada. En otras palabras, la atención ya no se dirige hacia el aspecto objetivo, sino que regresa para descansar en su multidimensionalidad orgánica. Esto se manifiesta como una súbita orientación, un desplazamiento en el eje de la existencia de uno, el fin de la búsqueda de respuestas fuera de la pregunta misma, el permitir que se explore plenamente el no saber, introduce al investigador en un nuevo reino. Es una nueva manera de vivir. Es un estado de expansión a todos los niveles, una apertura a lo desconocido, y de este modo, al todo es posible. Las herramientas de la existencia, la memoria y el yo, vienen y van según se necesita, pero la presencia en la que vienen y van permanece. La desaparición del centro de referencia ya no significa inconsciencia, un estado en blanco, una muerte. Existe el continuo de conciencia, la vida en la que todos los fenómenos aparecen y desaparecen. Solo en esto hay seguridad y realización absolutas. De ahora en adelante, los residuos de formulación de subjetividad se hacen más económicos, alimentados por nada que se halle fuera de la pregunta misma, hasta que los residuos de la pregunta viva se disuelven en la respuesta viva. Tú eres el todo. Solo tienes que ver que tú piensas que eres una fracción. Simplemente observa el mecanismo. Por el hecho de verlo, ya está fuera de él. Puede que continúe por un tiempo, pero ya no es alimentado por tu participación. Este mecanismo está ahí, pero tú no estás en él. En el momento en que lo ves, el reflejo ya no se ve enfatizado. Así, cuando lo ves claramente, ello te revela a ti como el que ve. Observa que solo te conoces a ti mismo, en constante producir en memoria. Haces esto para la supervivencia de la imagen del yo.
Pon fin a toda proyección y permanece en una alerta receptiva, en un estado pasivo-activo. En momentos libres de producción, hay apariciones espontáneas que finalmente reconocerás como tu ser, tu totalidad, tu presencia. Primero reconoces la quietud y después tú eres ella. Y entonces es posible la relación verdadera. Cuando vivimos libres de toda idea y proyección, entramos en contacto real con lo que nos rodea. Hablando desde el punto de vista práctico, por consiguiente, antes de que podamos relacionarnos con nuestro entorno, debemos saber relacionarnos con lo que está más cerca de nosotros, el cuerpo, los sentidos y la mente. El único impedimento para la percepción clara de nuestro estado natural es la vigorosa idea de ser un individuo separado, de vivir en un mundo con otros seres separados. Tenemos una imagen de nosotros mismos. Esta imagen solo se puede mantener en relación con otras cosas. Y de este modo, hace objetos de cuanto nos rodea: amigos, hijos, cónyuge, inteligencia, cuenta bancaria, etc. Y entra en lo que ella llama una relación personal con estas proyecciones. La fantasiosa idea de un yo es una contracción, una limitación del ser en su totalidad. Cuando esta noción muere, encontramos nuestra expansión, quietud y globalidad naturales, sin periferia ni centro, sin exterior ni interior. Sin la noción de individuo, ya no hay sensación alguna de estar separado y nos sentimos en unidad con todas las cosas. Sentimos cuanto nos rodea como acontecimientos en irrestringida totalidad. Cuando nuestra pareja o hijos se van de casa o nuestra cuenta bancaria se desploma, es un suceso que tiene lugar en nosotros. Pero la conciencia permanece constante.